de la resistencia del organismo a las infecciones. Sabemos que la inmunidad es la capacidad de resistir a los microorganismos y toxinas que pueden lesionar los distintos órganos. Existen dos tipos de inmunidad: la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. La inmunidad adquirida no aparece hasta que el cuerpo es atacado por primera vez por una bacteria, un virus o una toxina. De ahí su nombre, que es la que se adquiere cuando nos enfrentamos a algún organismo extraño. En cambio, la inmunidad innata es la que vamos a tener desde el nacimiento y va a comprender los siguientes aspectos: la fagocitosis de las bacterias y otros invasores por los leucocitos y células del sistema macrofágico circular. Va a ocasionar una destrucción de los microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y de las enzimas digestivas. Con la inmunidad innata va a haber una resistencia de la piel a la invasión de los microorganismos. Entonces se dan cuenta que estamos hablando de distintas partes, distintos órganos del cuerpo, donde vamos a tener esta inmunidad, donde vamos a tener esta célula para enfrentarnos a los diferentes organismos. Entonces, en cada una de las células de los diferentes órganos va a haber una participación de esta inmunidad. Vamos a empezar hablando de la inmunidad adquirida o la inmunidad adaptativa. Es la inmunidad específica que es potente frente a microorganismos invasores individuales como bacterias, virus y toxinas mortales. Esta inmunidad es un sistema inmunitario especial que forma anticuerpos, linfocitos activados o a veces ambos, que van a atacar y destruir los microorganismos invasores específicos o las toxinas que estos poseen. El proceso terapéutico conocido como la vacunación es un tipo de inmunidad adquirida que sirve para proteger a las personas frente a las enfermedades y toxinas. Cuando realizamos una vacunación, lo que intentamos hacer es justamente activar esta inmunidad adquirida. Entonces, depende de la vacuna que utilicemos. Ya saben que tenemos microorganismos vivos, microorganismos atenuados, enzimas o productos de estos microorganismos, justamente para que nuestras células, nuestro sistema inmunitario los reconozca y cuando se enfrente nuevamente a ellos ya sepa cómo atacarlos y sepa destruirlos. Entonces, lo que estamos haciendo con la vacunación es ocasionar una inmunidad adaptativa o una inmunidad adquirida. Los tipos de inmunidad adquirida son dos. Tenemos una inmunidad humoral y una inmunidad celular. La inmunidad humoral o inmunidad del linfocito B produce anticuerpos circulantes, que son moléculas de globulinas presentes en el plasma sanguíneo capaces de atacar al microorganismo invasor. Como ahí mismo decimos, está mediado por lo que son los linfocitos B. En cambio, la inmunidad celular o la inmunidad de linfocitos T, que va a estar mediada justamente por los linfocitos T, va a ocasionar una formación de un gran número de linfocitos T activados que se habilitan en los ganglios linfáticos para destruir el microorganismo extraño. Tanto los anticuerpos como los linfocitos T activados se forman en los tejidos linfáticos del cuerpo. La inmunidad adquirida, los antígenos, cuando ingresa un alergeno al microorganismo, una bacteria, un virus, los antígenos van a iniciar los dos tipos de inmunidad adquirida, tanto la celular como la humoral. La inmunidad adquirida es producto de los linfocitos.
plan B, los linfocitos T. Los linfocitos se localizan más intensamente en lo que son los ganglios linfáticos, pero también se van a encontrar en los tejidos linfáticos especiales, como el vaso, el timo, la médula ósea, pero en su gran mayoría se van a encontrar en lo que son los ganglios linfáticos. La invasor va a entrar en contacto en los líquidos tisulares y va a ser transportado a través de los vasos linfáticos hasta el ganglio linfático o otro tejido linfático. Entonces, este tejido linfático que hay en los ganglios linfáticos está expuesto a los antígenos que invaden los tejidos periféricos. El tejido linfático del vaso, del timo y de la médula ósea intervienen de manera específica en las sustancias antigénicas de la sangre circulante a través de los vasos capilares. Entonces, ¿cómo van a actuar? ¿Qué van a hacer los linfocitos? Los linfocitos T y los linfocitos B van a favorecer la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Los linfocitos T son los responsables de formar los linfocitos T activados que proporcionan la inmunidad celular. En cambio, los linfocitos B son los responsables de formar anticuerpos que van a proporcionar una inmunidad humoral. Entonces tenemos que diferenciar y tenemos que saber qué célula es la encargada de cada una de estas inmunidades. La celular, no se olviden, los linfocitos T, y la humoral, los linfocitos B. Los dos tipos de linfocitos derivan originalmente de las células prepulsoras hematopoyéticas multipotencial, como lo vimos cuando vimos la génesis de los leucocitos. Los leucocitos que se forman acá finalmente en el tejido linfático, pero antes se van a diferenciar más o se van a preprocesar. Ahora vamos a ver cuál es ese preprocesamiento. Entonces, no me van a confundir y es importante lo de la inmunidad celular que está mediada por los linfocitos T y la humoral por los linfocitos B. Por ejemplo, cuando tenemos una infección por VIH, está mediada y se activa la inmunidad celular. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que son los linfocitos T. De ahí la importancia que sepan qué célula es la que actúa en cada una de las unidades. Los linfocitos B son los que van a estar formando anticuerpos. Entonces, ¿cuál va a ser el preprocesamiento de los linfocitos T y B? El timo es el que se va a encargar de preprocesar a los linfocitos T. Los linfocitos T, tras que se originan en la médula ósea, van a migrar primero al timo. Un linfocito tímico va a desarrollar una especificidad específica, para la redundancia, frente a un antígeno, y el siguiente desarrolla una especificidad frente a otro antígeno. Estos tipos diferentes de linfocitos T preprocesados se diseminan a través de la sangre para alojarse por todo el tejido linfático. Esto quiere decir de que en el timo se van a formar una gran cantidad de linfocitos T preprocesados, el cual cada uno de ellos va a tener una especificidad, va a actuar frente a un antígeno. Entonces vamos a tener una gran cantidad de linfocitos T, pero solamente uno va a actuar sobre un tipo de antígeno. Por eso es que vamos a tener un gran número de linfocitos T, depende de la toxina o de la infección a la que estemos sometidos. Por eso es que la extirpación del timo va a reducir el sistema inmunitario mediado por los linfocitos T, pero no lo va a eliminar del todo, porque hemos dicho
En cambio, los linfocitos B se van a procesar en el hígado en la etapa intermedia de la vida fetal y en la médula ósea en la última etapa de la vida fetal y luego tras el nacimiento. El hígado va a ser el que va a estar encargado de procesar lo que son los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B son diferentes de los linfocitos T en dos aspectos. Primero, en el lugar de que todas las células desarrollen la reactividad frente al antígeno, como ocurre en los linfocitos T, los linfocitos B van a secretar activamente anticuerpos que son sus sustancias reactivas. Hemos dicho que los linfocitos T lo que van a hacer es como que multiplicarse para ir a atacar al antígeno. Entonces, en cambio, el linfocito B lo que va a hacer es segregar activamente lo que son los anticuerpos. Los linfocitos B tienen una diversidad incluso mayor que los linfocitos T, con lo que forman muchos millones de tipos de anticuerpos con diferentes reactividades específicas. Se dan dando cuenta que cada uno de ellos va a actuar de forma específica ante una sustancia ante una sustancia tóxica. Cada cual va a tener su especificidad. Hemos dicho entonces que ellos se van a ir multiplicando porque cada linfocito va a actuar de forma específica ante un antígeno, lo cual vamos a tener varios clones de linfocitos. ¿Cuál va a ser la función de estos clones? Los linfocitos T activados y los anticuerpos reaccionan de manera específica frente a los tipos particulares de antígenos que inician su desarrollo. Esto quiere decir que en cuanto entre un antígeno al organismo, inmediatamente se van a activar tanto los linfocitos T como los linfocitos B para ver cuál es el que va a actuar específicamente contra ese antígeno, pero se van a activar los dos. En el tejido linfático se almacenan millones de tipos específicos de linfocitos T y linfocitos B. Cada uno de estos linfocitos preformados es capaz de formar un solo tipo de anticuerpo o de linfocito T con un solo tipo de especificidad. Hemos dicho que esto se hace en el tipo, ¿no es cierto? Si es un linfocito B, su progenie secretará un tipo específico de anticuerpo que después va a circular por todo el cuerpo a través de lo que es los capilares, que de los capilares va a pasar a la linfa, de la linfa al torrente circulatorio y de ahí de nuevo a los tejidos o a la linfa para pasar de nuevo al objeto capilar, ¿no es cierto? Hemos dicho que va a haber como una circulación constante entre los capilares y la linfa de todo este tipo de sustancias, dependiendo de si van a cumplir su función o no. En cambio, si es un linfocito T, su progenie son los linfocitos T sensibilizados específicos que se liberan a la linfa y después llegan a la sangre. Igual, va a haber como una circulación entre la linfa y el capilar. Entonces, ¿qué sería un clon de un linfocito? Clones de un linfocito van a ser los linfocitos diferenciados que son capaces de formar un anticuerpo o un linfocito de una especificidad. El gen que forma el linfocito T o el linfocito B no está presente en las células repulsoras originales, donde se forman las células inmunitarias funcionales, sino
cuenta la inmunidad es tan específica por este motivo. ¿Cómo se van a activar esos clones de linfocitos? Cada clon de linfocito es reactivo a un solo tipo de antígeno, los linfocitos B. Los linfocitos B tienen en la membrana de la superficie de la célula anticuerpos que reaccionan con una especificidad muy alta con un solo tipo de antígeno. En cambio, los linfocitos T van a tener proteínas receptoras de superficie que se encuentran en la membrana del linfocito T y son muy específicas de un antígeno activador específico. Un antígeno estimula solo aquellas células que tengan receptores complementarios para el antígeno, si no, ese antígeno no va a estimular a ese linfocito. Tienen este esquema también en sus libros donde se ve la clonación de los linfocitos. Como un linfocito B, que es un desarrollo en la médula ósea, se va a ir clonando en diferentes linfocitos B, los cuales van a tener lo cual van a segregar un tipo específico de antígeno para luego hacer lo mismo del antígeno con el linfocito B de manera específica. Esto va a provocar una proliferación y una diferenciación de lo que son los linfocitos B, los cuales se van a seguir clonando y van a seguir segregando anticuerpos dependiendo del antígeno. ¿Cómo van a influir o cómo van a actuar los anticuerpos en la inmunidad humoral? Antes de la exposición a un antígeno específico, los clones de los linfocitos B van a permanecer latentes o dormidos en lo que es el tejido linfático. Solo se van a activar cuando entren en contacto con el antígeno. Los macrófagos del tejido linfático van a fagocitar el antígeno y lo van a presentar a los linfocitos B adyacentes. Entonces, va a necesitar de los macrófagos también para poder fagocitar el antígeno y poder presentarlo a lo que son los linfocitos B. Al mismo tiempo se presenta el antígeno a los linfocitos T y se van a formar linfocitos T colaboradores. Los linfocitos B específicos aumentarán de tamaño y adquirirán el aspecto de linfoblastos. Algunos linfoblastos se van a diferenciar hasta formar plasmoblastos, que son los precursores de las células plasmáticas.
linfocitos de memoria van a aparecer cuando hay una exposición posterior al mismo antígeno que va a dar lugar a una respuesta de anticuerpo potente y rápida esta segunda vez. La respuesta de esta inmunidad va a ser una respuesta secundaria que comienza después de la exposición al antígeno. Esta respuesta secundaria con estos linfocitos de memoria va a ser mucho más potente y va a formar anticuerpos durante muchos meses. La mayor potencia de duración explica el por qué puede conseguirse la inmunización inyectando múltiples dosis de antígeno con periodos de semanas o meses de inyección. Aquí podemos ver la concentración sanguínea de los anticuerpos medida el día, cómo puede ir aumentando la respuesta cuando tenemos ya los linfocitos de memoria. En una respuesta primaria, cuando tenemos inyección de un antígeno o cuando se presenta por primera vez un antígeno a estos linfocitos, la concentración de anticuerpos va a ser un poco más lenta y va a ser menos potente y menor que si lo presentamos por segunda vez o inyectamos otra vez estos antígenos. Vamos a activar una respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria puede permanecer durante varios periodos de tiempo gracias a estos linfocitos de memoria. Cuando decimos o cuando hablamos de que tenemos una inmunidad de por vida, cuando intervienen lo que son las células plasmáticas. Ya saben que hay vacunación que necesitan dosis de recuerdo, como quieran llamarlo, pero hay otro tipo de vacunación que decimos que son vacunaciones de por vida. ¿En qué se diferencia una de otra? Que vamos a estimular o vamos a actuar sobre lo que son las células plasmáticas. Entonces, las células plasmáticas pueden ser de dos tipos. Las células plasmáticas de corta duración van a proporcionar una protección rápida, pero van a experimentar una dosis después de unos días de secreción de anticuerpos intensos. Van a actuar de forma más aguda, más rápida, pero por ende van a morir más rápido. En cambio, las células plasmáticas de larga duración que residen en la médula ósea y en el tejido linfoide asociado al aparato digestivo pueden seguir produciendo anticuerpos durante muchos años, con lo que confiere una inmunidad de por vida frente a enfermedades infecciosas. Las células plasmáticas que producen anticuerpos neutralizantes del virus pueden mantenerse durante décadas después de la exposición. Por eso es que decimos que esta inmunidad puede ser de por vida. Aquí, aparte
todas las inmunoglobulinas van a estar compuestas de combinaciones de cadenas pesadas y combinaciones de cadenas ligeras. Entonces, van a tener una porción variable y una porción constante. La porción variable es diferente en cada anticuerpo y se une específicamente a un tipo de antígeno en particular, de ahí el nombre de que sea variable. En cambio, la porción constante del anticuerpo determina otras propiedades del anticuerpo, como la capacidad de difusión en los tejidos, la adherencia a la estructura específica dentro de los tejidos, la unión al complejo del complemento, facilidad con la que los anticuerpos van a atravesar las membranas. Entonces, todas estas funciones, estas capacidades, la van a poseer todos los anticuerpos. ¿Cuál va a diferenciar uno de otro? Lo que es la porción variable, que es la que se va a unir al antígeno. Depende del anticuerpo, va a estar compuesto por un tipo de cadena u otro, hemos dicho. Aquí, por ejemplo, este tiene dos cadenas pesadas y luego tiene dos cadenas ligeras a cada lado, con su porción constante y con su porción variable. Las inmunoglobulinas, por este motivo, tienen alto peso molecular, por eso hemos dicho que tienen que pasar a través de la linfa para que se pueda degradar y luego así poder pasar a lo que son los capilares. Estos anticuerpos van a tener varios mecanismos de acción. Pueden actuar pueden tener una acción directa de los anticuerpos sobre los microorganismos invasores. ¿Cómo van a realizar esto? A través de una aglutinación, que son múltiples partículas grandes con antígenos en su superficie que se van a unir en un grupo. Esto quiere decir aglutinación, que es como una agrupación de lo que son los antígenos justamente en la superficie de estos anticuerpos. Luego puede darse también por precipitación, que va a ser el complejo molecular del antígeno soluble y del anticuerpo, que van a permanecer en un tamaño tan grande que se hacen insolubles y van a precipitar por el gran tamaño que tienen. También puede actuar con una neutralización, en los cuales los anticuerpos van a cubrir los lugares tóxicos de la sustancia antigénica para luego neutralizarlo. Los anticuerpos pueden provocar también una lisis. Son potentes y son capaces de atacar directamente las membranas de la célula, romperla y provocar su destrucción, que a esto le vamos a llamar lo que es la lisis de los antígenos. Los anticuerpos también pueden tener una activación del sistema de complemento. Su función principal va a ser de mejorar las acciones de los anticuerpos y las células fagocíticas en la neutralización y destrucción de patógenos, eliminando las células dañadas del cuerpo y promoviendo lo que es la inflamación. Los principales actores en este sistema son proteínas denominadas de la C1 a la C9, la B y la D. Todas estas proteínas están presentes entre las proteínas plasmáticas, así como entre las proteínas que salen de los capilares hacia los vasos tubulares. Recordemos que las proteínas no pueden pasar los capilares, entonces tienen que pasar a los tejidos o al tejido linfático para degradarlo, por así decirlo, hacerlo más pequeño y que puedan pasar por los capilares. Entonces, los precursores enzimáticos están inactivos, pero pueden activarse mediante la vía clásica del complemento.
¿Cuál es la vía clásica del complemento? Ese esquema tan bonito que ahorita lo tienen en su libro, que tiene una serie de pasos, una serie de activaciones. Esto, ¿para qué va a ser importante? Se va a formar un complejo en lo que es el antígeno y el anticuerpo. Cuando entra el antígeno al organismo y lo identifica el anticuerpo, hemos dicho que ahí se va a activar tanto el linfocito B como el linfocito T. Uno de los mecanismos de acción por los cuales se puede destruir este antígeno va a ser a través de la vía clásica del complemento, que a través de lo que es la activación de sus enzimas va a producir una serie de funciones como la oxonización, la quimiotaxia, la lisis de la célula. Lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, ¿cómo se va a iniciar la vía clásica del complemento? Va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, como hemos dicho, que es la que comienza y la que va a dar activación a la proenzima C1. Esta proenzima, entre sus efectos más importantes, va a estar la oxonización y fagocitosis a través de la cascada del complemento del C3b, que va a activar la fagocitosis de los neutrófilos y los macrófagos, para que estos puedan engullir lo que son las bacterias a las que se han unido los complejos antígeno-anticuerpos. Hemos dicho que los linfocitos necesitan también de lo que son los macrófagos y los neutrófilos para poder eliminar y atacar lo que son las bacterias o los microorganismos. Entonces, lo hace también a través de esta vía. Otro de los efectos es provocar la lisis. El complejo de ataque de la membrana es una combinación de múltiples factores de complemento, el cual está entre C5b, 6, 7, 8, 9, el cual se va a introducir en la bicapa lipídica de la membrana celular y va a crear poros permeables a iones y van a provocar lo que es la ruptura osmótica de las membranas celulares de la bacteria y otros microorganismos invasores, provocando así su lisis o destrucción. Los productos del complemento van a cambiar la superficie de los microorganismos invasores, haciendo que estos se adhieran unos con otros, que se adhieran entre sí y provoquen una aglutinación de estos microorganismos. Puede haber también una neutralización de lo que son los virus. Las enzimas del complemento y otros productos pueden atacar las estructuras de los virus y hacer perder la virulencia que estos tienen. La vía clásica del complemento también va a provocar que se va a activar lo que es la quimiotaxia, que ya lo vimos cuando explicamos y vimos la función de los macrófagos y de los neutrófilos que actúan por quimiotaxia. El fragmento C5A del complemento es la que va a iniciar en los neutrófilos y macrófagos esta quimiotaxia, haciendo que los fagocitos migren hacia la zona del tejido junto con el antígeno. Hemos dicho que cuando segregan o cuando los neutrófilos y los macrófagos identifican de que hay sustancias químicas las cuales desconocen o hay una secreción excesiva en el tejido de sustancias químicas, estos se van a activar para así activar lo que es la fagocitosis por atracción química, por así decirlo. La activación de los mastocitos y de los basófilos se va a dar por los fragmentos C3A, C4A, C5A, que van a activar a los mastocitos y basófilos, haciéndoles liberar histamina, heparina y otro tipo de sustancia a los líquidos locales.
aumentar el flujo sanguíneo local, el cual va a aumentar lo que es la fuga de líquido y proteína plasmática al tejido local, y otras reacciones tubulares que ayudan a inactivar o inmovilizar lo que es el antígeno a nivel local. Estamos hablando a nivel local, no a nivel sistémico. Y por último, la vía del complemento va a tener efectos inflamatorios. Los productos del complemento contribuyen a la inflamación local y provocan que el flujo sanguíneo ya aumentado se incremente todavía más. Va a haber un aumento de la fuga capilar de proteína, y las proteínas del líquido intersticial se van a coagular en los espacios tisulares. Esto va a impedir el movimiento del microorganismo invasor a través de los tejidos. Hemos dicho que se activa el fibrinógeno y se activa lo que es la cascada de coagulación, que la vamos a ver en el tema de coagulación. Así va a impedir que estos microorganismos puedan seguir circulando y se puedan seguir moviendo. Los linfocitos T activados, hemos dicho que son los encargados de tener la inmunidad celular, ¿no es cierto? ¿Cómo van a actuar estos? Al exponerse el antígeno adecuado, los linfocitos T de un clon específico proliferan y liberan grandes cantidades de linfocitos T específicos activados, de forma paralela a la liberación de los linfocitos B activados. Hemos dicho que cuando entra un antígeno al organismo se van a activar ambas inmunidades, ¿no es cierto? Se van a activar los linfocitos B por un lado con la inmunidad humoral y los linfocitos T por otro lado con la inmunidad celular. Entonces, en lugar de liberar anticuerpos como lo hacen los linfocitos B, se van a formar y liberar los linfocitos T completos a la linfa. Estos pasan después a la circulación y se distribuyen por todo el cuerpo, y puede haber una circulación continua de lo que son estos linfocitos T. También se van a formar linfocitos T de memoria, al igual que los linfocitos B, que van a estar en el sistema de anticuerpos. Luego, ante una posterior exposición al mismo antígeno en cualquier lugar del cuerpo, la liberación de los linfocitos está activada es mucho más rápido y potente que durante la primera exposición, lo que habíamos dicho. Va a haber una inmunidad adquirida. La respuesta entonces de los linfocitos T son muy específicas los antígenos y son tan importantes como los anticuerpos en la defensa frente a la infección. Las respuestas inmunitarias adquiridas suelen precisar la cooperación de los linfocitos T para comenzar lo que es el proceso. Hemos dicho que aunque sean muy específicos de un antígeno, se activan ambos a la vez para poder atacar a ese antígeno. Los linfocitos T responden a los antígenos solo cuando están unidos a moléculas específicas situadas en la superficie de las células presentadoras de antígenos de los tejidos linfáticos. Existen tres tipos principales de células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Estas son las únicas células que van a poder presentarle antígenos a los linfocitos T. Las células
todo el cuerpo y su función principal es presentar antígeno a los linfocitos T. Poseen proteínas en su membrana, que hay dos tipos de proteínas dentro de lo que es el complejo principal de histocompatibilidad, que van a ver la abreviación de MHC. Antiguamente era el complejo mayor de histocompatibilidad. Por un lado tenemos las proteínas del tipo 1 que van a presentar antígeno a los linfocitos T citotóxicos, y por otro lado tenemos a las proteínas de este complejo principal de histocompatibilidad del tipo 2 que van a presentar antígeno a los linfocitos T colaboradores. Los antígenos que hay en la superficie de las células presentadoras de antígenos se unen a los receptores moleculares presentes en la superficie de los linfocitos T. Existen diferentes tipos entonces de linfocitos T, cada uno va a tener una función. Se van a clasificar en tres grupos principales, lo que son los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T reguladores, o también los llamados linfocitos T supresores. Cada uno de ellos va a tener una función diferente. Los más abundantes, los linfocitos T colaboradores, son los linfocitos T más numerosos, que son con diferencia, son más o menos el 75% del total de los linfocitos T, y como su nombre indica, van a colaborar con lo que es el sistema inmunitario de diferentes formas y sirven como el principal regulador de casi todas las funciones inmunitarias. Lo van a hacer formando una serie de mediadores proteicos llamados linfocinas que van a actuar sobre otras células del sistema inmunitario, así como van a actuar las células de la médula ósea. Y vamos a dejar aquí, porque sé que sobre todo los de la cascada, el complemento con la vía clásica y lo que es la inmunidad es un poquito pesado. Entonces, quiero que lo repasen, que lo vuelvan a leer para continuar la próxima clase, terminar con este tema y hacer una introducción de lo que es coagulación, que la cascada de coagulación también es un poquito pesada como la cascada de complemento. Entonces, si pueden darle una medida previamente a lo que es sobre todo la cascada de coagulación para que puedan entender mejor la próxima clase, te lo recomiendo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta aquí. Muchas. Sobre todo identifiquen, porque es pregunta de examen, qué linfocito es de cada una de las unidades, no me mezclen los linfocitos. Tienen que saber. No alcancé a entender lo de MHC2, ¿qué hacían? Lo del MHC, el tipo 2, sí, van a presentar lo que son los antígenos van a presentar el antígeno a los linfocitos de colaboradores, que van a ser lo que son la mayoría. Entonces, cuando entra el antígeno al cuerpo, los linfocitos T van a ser de dos tipos, colaboradores y citotóxicos. Los que más abundan son los linfocitos T colaboradores, que van a presentar lo que son los antígenos para que se produzca lo que es la cascada de complemento y así se puedan destruir. Son como células presentadoras de antígenos, van a ser células presentadoras de antígenos. Entonces van a colaborar sobre todo a lo que es la inmunidad.
21, vamos a terminar con lo que es coagulación.